Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Es decir, que hablando del fenómeno ovni, ¿no?, llegamos a cosas muy profundas, ¿no?, pero lo podemos hacer, digamos que con cualquier fenómeno, ¿no?, que nos echemos a la cara, podemos llegar siempre a conclusiones muy profundas y al final siempre llegamos a lo mismo. Y a lo que llegamos es a la conciencia, al enigma de la conciencia. ¿Qué demonios es la conciencia, ¿no? Por eso para mí la respuesta a muchos fenómenos anómalos está en la existencia de ese orden universal o de esa conciencia global. Por eso lo que os decía antes, que todo es muy arquetípico y es muy cultural y nos encontramos lo que nos esperamos encontrar. Por ejemplo, os pongo un ejemplo y ahora os cuento algún caso, ¿no?, que seguro que tendréis ganas, pero muy arquetípico. ¿Cómo son los extraterrestres buenos, que vienen a darnos mensajes de paz y amor? ¿Cómo son? Los malos son los bajitos cabezones, ¿no? Bajitos cabezones, ojos negros almendrados, 2 puntitos en vez de nariz, una cosita aquí en vez de boca, ¿no? Son los que nos abducen, nos hacen todo tipo de perrerías, historias y tal. ¿Cómo son los buenos, no? Son altos rubios, ¿no? Van con túnica, ¿no? Y digo, ¿qué pasa? ¿Que no hay extraterrestres asiáticos, yanomamis o negros africanos? ¿No? ¿Por qué son altos, rubios, nórdicos? ¿Qué pasa? ¿Que los buenos aquí qué son? ¿Los europeos del norte? ¿No? Son los buenos, ¿no? Son los que vienen a transmitirnos mensajes de paz. Astar Serán, Oxalc, todos estos, ¿no? Con su túnica, su melena rubia, ¿no? Suelen ser seres andróginos, ¿no?, que no sabes muy bien si son masculinos o femeninos, eso sí, muy guapos, ¿no? O sea, con rasgos muy bellos, ¿no? Y en los años 50 y 60 eran los que fundamentalmente transmitían mensajes a los contactados, ¿no? Entonces aterrizaban en sus platillos volantes, descendían de sus platillos volantes y transmitían esos mensajes y tal, ¿no? Si os dais cuenta, es una imagen icónica. O sea, ¿qué es lo que estaban describiendo los contactados? Lo que estaban describiendo era contactos con ángeles. Cómo los artistas renacentistas representan a los ángeles, que es la imagen icónica que todos tenemos de un ángel. Si nos preguntan, ¿cómo es un ángel?, ¿no? Pues un tipo andrógino, con una túnica, muy bello, melena, media melena, rubia y con 2 alitas a los lados, ¿no? Las alas son simbólicas, las alas representan que son mensajeros de Dios, ¿no? Es una representación artística, ¿no? Es decir, con las alas subo a los cielos, donde viven los dioses, recibo los mensajes de los dioses y bajan aquí al mundo terrenal para transmitir esos mensajes a los seres humanos. Son transmisores de mensajes de los dioses, ¿no? ¿Qué eran los extraterrestres con los que contactaban los contactados? Eran lo mismo, eran ángeles. Transmitían mensajes de gran sabiduría, mensajes elevados, mensajes de Dios, ¿no? Y eran iguales, eran como los ángeles, ¿no? ¿Cómo eran? Andróginos, media melena, solo que en vez de llevar la túnica llevaban un traje espacial. Y en vez de tener alitas, ¿qué llevaban? Un platillo volante. Pero sí es exactamente lo mismo, ¿no? Por eso os digo que todo es tremendamente cultural y tremendamente icónico y arquetípico, ¿no? Si tú contemplas el fenómeno ovni sin hacerte más preguntas, pues te quedas en la superficie. Pero cuando empiezas a ahondar, te das cuenta que demonios, que aquí hay algo interesante, ¿no? Y luego otra cuestión. ¿Por qué muchos ovnis, ¿no?, son platillos volantes? ¿No? ¿Por qué son platillos volantes? ¿Por qué no son cuadrados? ¿No? ¿O por qué no son cohetes? ¿No? ¿Por qué son platillos volantes? Bueno, tiene una explicación, brevemente, ¿no? En los años 20 en Estados Unidos comienzan a popularizarse unas novelillas de ciencia ficción, ¿no? Unas novelillas de ciencia ficción donde uno de los leitmotivs de esas novelillas de ciencia ficción eran extraterrestres que llegaban a nuestro planeta para secuestrar a gente, recoger muestras del terreno, eran perseguidos por aviones
militares, por los militares, etcétera, etcétera. ¿De dónde venían? De la Luna y de Marte. ¿En qué venían? En naves en forma de platillo volante. Y eso se popularizó porque vendieron millones de ejemplares. De hecho, es gracias a esas novelillas de temas, en muchas ocasiones espaciales, de extraterrestres que llevan a nuestro planeta, que se crea el concepto de la ciencia ficción. Se crea ahí, ¿no? Que es utilizar conceptos de ciencia para hacer ficción, ¿no? Y uno de los leitmotiv eran los extraterrestres, ¿no? Cuando en el año 47, el 24 de junio del 47, el famoso Kenneth Arnold ve una serie de objetos voladores no identificados, él cuando aterriza, él dice que esos objetos se movían como platos voladores, como frisbees, que se movían de forma muy elegante, muy señorial. Pero él, hasta cuando estaba en su lecho de muerte, decía que yo no vi platillos volantes. No, él lo que vio fueron objetos triangulares. Él vio alas volantes, ¿no? Probablemente alas volantes que estaban probando los americanos, ¿no? Porque cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, las alas volantes las estaban desarrollando los nazis y los americanos pillaron esos planos. Y ahí es todos los proyectos que tienen que ver con los proyectos de las Northrop, de las alas volantes Northrop, ¿no? Bueno, pues todo eso, todo el desarrollo aeronáutico viene de planos alemanes, de planos nazis, ¿no? Y desarrollos nazis, ¿no? Probablemente estaban probando esas alas volantes por ahí, ¿no? Kenneth Arnold ve alas volantes, probablemente algo terrestre. Él cuando dice que se movían como platos voladores de forma muy señorial, y los periodistas lo que publican es que Kenneth Arnold ha visto platillos volantes, porque era lo mismo que decir, sin decirlo, que había visto naves extraterrestres, porque todo el mundo en su inconsciente sabía, o en su consciente, que si alguna vez venían los extraterrestres tenían que venir a bordo de platos voladores, como aparecían en las famosas novelas de ciencia ficción, ¿no? A partir de ahí, esa fue una de las primeras noticias virales de la historia, ¿no? Porque llegó a cualquier periódico de pueblo, llegó la historia de Kenneth Arnold, ¿no? Los periódicos publicaron que llegaban los extraterrestres y a partir de ahí comienzan a verse platillos volantes por todo el mundo, ¿no? Pero no es una histeria colectiva, porque esos platillos volantes eran detectados en radar, fotografiados, dejaban rastros de su presencia, etcétera, 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 ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hay ahí? Es decir, cuando profundizas te das cuenta que hay algo mucho más interesante que extraterrestres que nos vienen a visitar. Hay algo que se está adaptando al contexto cultural para mostrarse ante nosotros y para mostrarse cómo nosotros creemos que se deben mostrar. Es alucinante, ¿no?